Los criterios para establecer las comunas, las cuarentenas en las comunas han sido diferentes. Usted escuchaba recién, hay alcaldes que están pidiendo cuarentena total en su comuna, hay algunos que todavía sostienen que la cuarentena debería ser a nivel nacional, pero también esta situación ha dejado manifiesto la inequidad territorial. Cuán distinto es hacer el resguardo de cuarentena en una vivienda estándar, por ejemplo, de Las Condes versus lo que podría pasar en La Pintana, nos decía la alcaldesa el otro día, viviendas de 12 metros cuadrados. Estamos, usted lo ve ahí en pantalla, con Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Hola Iván, encantado de poder colaborar en esta tarea tan compleja que es enfrentar el coronavirus. Con datos ya que son más aterrizados a la realidad comunal, Pablo, en ese sentido, los alcaldes todavía hay algunos que están en discrepancia sobre los datos que está levantando el ministerio y sobre eso las medidas que toman y piden que las cuarentenas no sean parciales en un sector de una comuna determinada, sino que en todas las comunas. ¿Qué piensa usted de aquello? Mira, yo creo que antes que nada hay que reconocer y apoyar el manejo de las autoridades nacionales en aplanar la curva. Si bien ha habido un éxito en los días en que se ha enfrentado esto más bien en el sector centro y nororiente de la capital, donde hay grupos socioeconómicos donde vivimos, personas que tenemos mejor acceso a viviendas más grandes, a espacio, digamos, privado más amplio. Ahora el desafío se está trasladando a comunas más populosas, comunas más populares y también donde lamentablemente, particularmente en el sector suroriente, en el Puente Alto, en el Bosque y en algunos sectores de San Bernardo, se concentra alta densidad de población y muchos niveles de hacinamiento, particularmente en lo que se llaman, ¿verdad?, los blocks de vivienda social construidos particularmente en los años 90. Sectores como Bajos de Mena, etcétera, donde no solamente las familias viven en viviendas más pequeñas, son más numerosas, sino que además no cuentan con espacios comunes, ni tampoco espacio público seguro, tampoco pueden ir en su vehículo particular, muchos no tienen un supermercado, abastecerse, sino que feria, donde hay mucho roce y mucho contacto. Y tal vez lo más complejo es que la mayoría de esas personas, si tienen trabajo, no son trabajos necesariamente estables o trabajos que pueden hacerse a distancia o remotamente o vía teletrabajo, no tienen los medios o son trabajos que requieren desplazamiento. Entonces, si bien entiendo la necesidad de los alcaldes de tener más claridad respecto a si se puede hacer una cuarentena total en sus comunas, la realidad de esas familias es que muchos de ellos no pueden hacer cuarentena porque necesitan seguir trabajando y llevando sustento a sus casas. En ese Y ese sentido, Pablo, perdón claramente que lo es uno de interrumpa, los primeros dilemas. en ese sentido se ha tendido, sobre todo en las primeras semanas de esta pandemia, a ver, ¿cómo decirlo?, idealizar esto de quédate en casa y teletrabaja, que es una situación que efectivamente para el grueso de la población de nuestro país es una utopía, porque el quédate en casa, en una familia estándar con 3, 4 personas, en una casa de 120 metros cuadrados, puede ser bastante cómodo, ¿no? Cada uno con su habitación, con espacio en común, buena conexión de internet, servicios higiénicos de primer nivel y como usted bien dice, si hay que ir al supermercado, se consigue el permiso en línea y uno va en su vehículo, que es una realidad muy distinta de familias, lo hablábamos recién con el intendente, nosotros lo hablábamos temprano también con el alcalde de Santiago, donde se han detectado hasta 20 personas por una habitación, por ejemplo en el caso de Santiago Poniente, en relación a los migrantes que subarriendan y la verdad es que están allí hacinados hasta 20 personas en una habitación. Evidentemente habría que tener la mirada de un infectólogo para saberlo, pero esto naturalmente desde el punto de vista de su conocimiento como decano de Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, presenta un riesgo evidente en situación de pandemia en estos sectores de la región metropolitana que se van incorporando, ¿no? Así es, y de hecho va a generar un nuevo desafío mucho más complejo. Como tú bien dices, hay sectores donde particularmente hay situaciones de allegamiento en comunas centrales, donde las personas, ¿verdad?, arriendan cités o habitaciones en conventillos que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad. Y también viene un desafío en una próxima fase y que las autoridades ya están tratando de enfrentar e instituciones como Techo ya lo han dicho, que son los campamentos. Porque cuando llegue el coronavirus a los campamentos, no solamente estamos hablando de condiciones de hacinamiento, sino que además condiciones de higiene mucho peores que las de los barrios que hoy en día están enfrentando este tema porque ni siquiera tienen acceso a agua potable. Y lamentablemente en los últimos 10 años el número de campamentos aumentó de 500 a 800 en los últimos 10 años en Chile y el número de familias viviendo en campamentos aumentó de 28.000 a más de 50.000. Por lo tanto, la urgencia que se nos viene, no solo en estos barrios
complejos como los que hablábamos antes en sectores como Puente Alto, Estación Central, San Bernardo, sino que también lo que se va a venir una vez que llegue el coronavirus a los campamentos va a ser de una complejidad mayor. También hay que agregar a este tema de la idealización del quédate en casa, que obviamente aquellos que podemos tenemos que hacerlo, tiene que ver con el capital social. Hemos visto que en países como Hong Kong o Singapur o Barcelona, en España, las personas viven también en departamentos muy pequeños, pero ellos cuentan con una red de apoyo, ellos tienen un capital cultural, pueden distraerse con la lectura, pueden teletrabajar. Hemos visto cómo los músicos se asoman por las ventanas y tocan sus instrumentos. Pero lamentablemente en los barrios más hacinados de nuestras ciudades ese capital social es mucho más frágil, es más débil. Y esas personas van a necesitar apoyo no solamente para superar la pandemia del coronavirus, sino que también un apoyo a todo el tema de enfermedades de salud mental, que van a empezar a surgir producto del hacinamiento y del enclaustramiento. Por eso yo creo que es mucho mejor ir paso a paso, dominando y efectivamente, como lo están haciendo las autoridades, haciendo cuarentenas puntuales y levantándola y abriéndola en la medida en que se va controlando, pero también es cierto y legítimo el llamado de alcaldes como el alcalde Codina de Puente Alto que piden más información para saber exactamente dónde están esas personas infectadas con el coronavirus, de manera de hacer un trabajo de acompañamiento a esas familias, no solo en controlar el contagio, sino que también en apoyarlos con alimentos, enseres, para que no tengan que salir de sus casas a buscar sustento. Decano, también hay otro tema asociado a lo que usted señala de esta inequidad territorial que tiene que ver con el acceso a bienes y servicios muy básicos. En algunas de las comunas que usted ha señalado, en algunas de las áreas de la capital, o si nos vamos a regiones todavía, puede ser la misma situación, donde el supermercado no es uno entre 10, es el único supermercado de la comuna, donde las farmacias de cadena prácticamente no llegan. Y ya vimos las comunas del sector oriente de la capital cuando se producían estas grandes filas de personas esperando para entrar a un supermercado. Bueno, incluso en aquellas comunas donde hay muchos supermercados disponibles se daban aglomeraciones. ¿Qué va a pasar cuando estas comunas del sector surponiente de Santiago entren en cuarentenas y efectivamente haya que pedir un permiso para ir, por ejemplo, a comprar a la farmacia o al supermercado de la comuna? Desde el punto de vista de los permisos, del atochamiento. Va a ser mucho más grave incluso de lo que imaginamos, porque lamentablemente en muchos de estos barrios y sectores periféricos los supermercados e hipermercados fueron saqueados y cerraron debido a la violencia que surgió al margen del movimiento social del 18 de octubre. Entonces, además, esas redes de abastecimiento están muy debilitadas. Estas familias dependen más bien del local de la esquina, del pequeño almacén o la feria, o simplemente tener que subirse al transporte público donde se exponen a mayor contagio para poder acceder a la Vega Central o a los lugares donde ellos regularmente se abastecen, dado que parte importante de los hipermercados, farmacias y servicios, los pocos que habían en esas periferias, han sido quemados, han sido vandalizados y no han podido reabrir a tiempo antes de que llegara la crisis del coronavirus. Por lo tanto, hay un tema ahí de que se ha exacerbado esta escasez de servicios, de acceso a servicios, y va a ser mucho más crítico todavía que esas familias puedan abastecerse si es que efectivamente se extiende la cuarentena en estos barrios críticos de la periferia. Bueno, son por supuesto los desafíos que se vienen por delante cuando las cuarentenas van avanzando a todo el país, cuando se va extendiendo también la superficie territorial con todas las complejidades que tienen los distintos barrios de nuestro país. Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, le damos las gracias por estos minutos de su tiempo. Que tenga buenas noches, muy amable. Muchas gracias por el contacto y todos a cuidarnos juntos. Por supuesto, nosotros somos la mejor vacuna contra el coronavirus. Las condiciones, por supuesto, que tenemos de los que se puedan quedar en casa, que lo hagan y evitar el contacto social.